Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Les doy una cordial bienvenida en este precioso día que nuestro Padre Celestial nos entrega para que cada uno de nosotros lo disfrutemos a plenitud. El mensaje de hoy es para darles a conocer sobre el recorrido en un mundo de pecado que muchos de nosotros hacemos desde que tenemos uso de razón. Lo maravilloso es que en un momento determinado, no importa la edad que tengas, a cada uno le llega la luz del Espíritu Santo en ese túnel de oscuridad en que te encuentras. Llega la oportunidad de reflexionar todo tu acontecer mundano para que tomes la decisión de salirte de esos caminos de muerte y busques la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Espíritu Santo me ha guiado para entregarles con mucha humildad el testimonio de una vida nueva. Un 16 de mayo de 1955, mi Padre Celestial me dio la bendición de nacer en un hogar disfuncional. Me dio una madre la que se ocupaba de mi educación como madre y padre a la vez. Mi estimada madre era una mujer que sostenía con muchas dificultades las necesidades de aquel hogar. Lo hacía con las ventas de frescos de avena con leche y chicha de maíz que realizaba en la estación del ferrocarril de Chinandega de Nicaragua. De esta manera, estimados hermanos, comienzo mi testimonio personal, un testimonio que de mi corazón nace la necesidad de darles a conocer mi desarrollo social y espiritual desde niño hasta el presente. Cuando tuve la edad de 5 años, ya tenía el conocimiento de la existencia de 2 hermanos menores y a quienes por una razón de amor, mientras crecíamos, sentía la obligación de protegerlos ante la agresividad de otros niños y familiares de esa época. Muchas veces, por defenderlos, me daba de puñetazo con otros niños. Después venía la queja y a continuación venía el fuerte castigo corporal de mi madre. Siendo niño, no entendía por qué era castigado al comerme una fruta que cortaba del árbol de mango que había en el terreno del hogar. Pues mi abuela única y materna me acusaba constantemente ante mi madre por cortar la fruta de ese árbol. Pues a mi abuelita le molestaba. Para mí estaba prohibido. Fueron tantas las insistencias de las quejas por una u otra razón que un día mi madre tomó la decisión que después de asistir a clase me encadenaba al pilar central de nuestra casa para no recibir quejas. Muchas veces nuestra tía de nombre Olimpia intervino amonestando a nuestra madre para que no aplicara castigo severo sobre hoy servidor de ustedes, hermanos. Los 3 hermanos menores soportábamos la grosería de nuestros hermanos mayores. Uno de estos hermanos, enojado, lanzó un cepillo de lustrar calzado a uno de mis hermanos menores, dañándole su oído derecho. Perdió parte de la audición de manera permanente hasta el día de hoy. En Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, la voz de nuestro Señor Jesucristo dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así dice la palabra, hermanos. Les confieso, estimados hermanos, que en el corazón de estos niños, que hoy somos mayores de edad, no hay ningún resentimiento del pasado en nuestros corazones. Pues hace pocos meses estuvimos reunidos con el único hermano mayor que tenemos con vida, teniendo conversaciones muy animadas, con sonrisa en nuestros rostros, demostrando ser felices. Me acuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana junto con mi madre. Mientras ella lavaba la ropa, yo recogía los mangos caídos en el suelo, los lavaba para venderlos, pues el dinero de la venta era para mi madre. Teniendo 8 años, me hice una caja de lustrar zapatos. Lustraba los fines de semana en la estación de trenes de mi país. Lo que hacía en dinero los sábados era para mi madre. Lo que hacía en dinero los domingos eran míos para subsanar gastos personales, para comprar cuadernos, lápices o lapiceros que tuviese que comprar en el transcurso del año escolar. También habían tiempos en que vendía pan con mantequilla. Me ganaba el 10% de las ventas, dinero que también se lo entregaba a mi madre. A mi corta edad, no sabía que estaba cumpliendo con uno de los mandamientos sublime y con promesa que ofrece a la humanidad nuestro Padre Celestial. En Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, la Sagrada Escritura dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No sabía que la bendición que tenía ante mi madre, la obediencia que tenía ante mi madre y el apoyo que le daba desde mi niñez, la estaba honrando, pues este 16 de mayo del 2024 cumplí felizmente 69 años de vida. Me acuerdo que asistía a clase de primaria descalzo, con pantalones cortos y remendados. Me acuerdo que para nosotros tres, las navidades no eran normales como la de los otros niños. Siendo niños, no entendíamos por qué Santa no llegaba año con año a nuestro hogar. No entendíamos por qué Santa no dejaba los regalos en nuestra casita. Nos preguntábamos, ¿por qué Santa no deja los regalos para nosotros? Solo dejaba regalos a los niños de nuestra vecindad. Pues éramos de la clase proletaria y mi madre no podía darse el lujo de hacernos creer que Santa existía. Mi madre era de la religión católica y nos enseñaba que Dios existía. Nos enseñaba que era un ser bueno. Pero a medida que avanzaban los años, la injusticia prevalecía para nosotros. Comencé a preguntarme si era cierto que Dios existía. Me preguntaba dónde estaba la protección de Dios para los pobres. Para entonces comencé a cuestionar que Dios no existía. A mi corta edad, confundido por todo lo que estábamos pasando, por los malos tratos recibidos una y otra vez, comencé a pensar fielmente en mí mismo que Dios no existía. En Salmos
capítulo 72, versículo 13. La palabra de Dios dice: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Una escritura maravillosa, una palabra viva, una promesa de Dios a los hombres que en mi corta edad desconocía y que hoy vivo por ella. Cursé la primaria a la edad de 11 años. Mi tía de nombre Margarita, hoy su espíritu está con Dios, me llevó a la capital y generosamente me dio estudios de secundaria, pues mis notas de primaria eran excelentes. Para en ese tiempo, en la ignorancia de mis sentimientos y de mi corazón, siempre persistía la convicción que Dios para mí no existía. Dios es maravilloso. Él te ama, hermano, sin que tú te des cuenta. Yo decía que Dios no existía, pero siempre dije que en quien creía era en Jesucristo, porque estaba comprobado que Él vino a la tierra. En la Biblia siempre hay una respuesta al mal pensamiento. En primera de Juan capítulo 2 versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¡Qué misericordia infinita de nuestro Creador! Pues en ese tiempo no sabía que existía esta sagrada escritura del Santo Evangelio. Pues hoy estoy con el Hijo y con el Padre. Estando en la capital, estudiando en la Escuela Normal Central de Managua, comencé a integrarme como propagandista del movimiento guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. A escondidas de mi tía Margarita, regaba papeletas del Frente Sandinista en contra del presidente Anastasio Somoza. Siendo bachiller básico, tomé la decisión de regresar a mi ciudad natal, Chinandega. Seguí estudiando en el Instituto de Chinandega y en reuniones de estudiantes que se daban en el auditorio, aprovechaba el momento para exponer y defender la hipótesis de la evolución. Declaraba que la tierra, la naturaleza y los seres humanos fuimos creados por evolución y no por creación, blasfemando en contra del poder infinito de Dios. A los 15 años, mi Padre Celestial puso en mi camino a la compañera de toda mi vida, mi esposa Esperanza Mendoza de García, con quien hoy tengo 2 preciosos hijos y 7 bellos nietos. Me gradué a los 16 años como contador privado y como técnico en administración de empresa en el Instituto Técnico en Administración y Economía de Chinandega. Antes de graduarme, trabajé en el depósito de cervecería Victoria como auxiliar de contabilidad. Después trabajé en el Banco de América como encargado de la sección de extranjería. No sabía que todas mis metas como estudiante, como profesional y como esposo estaban siendo bendecidos por mi Padre Jehová. Yo siempre sostuve que creía en Jesucristo. Sin embargo, en ese entonces ni siquiera tocaba el libro santo, la Biblia, solamente sostenía que creía en Jesucristo. Nunca dejé el sentimiento político y me integré a un grupo guerrillero de la sociedad proletaria, mal armado, pero con la ideología de hacerle frente al ejército de Somoza con una guerra popular y prolongada, de ahí sus siglas, GPP. Después, por estrategia militar, se unieron todos los frentes armados del país y combatíamos bajo un solo mando estratégico y dirigido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El 19 de julio de 1979 fue derrotado el ejército de Somoza y por orden de la plana mayor de Occidente del FSLN, el comandante guerrillero Sergio Mendoza, que en paz descanse, asignó al comandante guerrillero póstumo Ramiro Jaén de seudónimo Cala y a mi persona, combatiente guerrillero de seudónimo Jimmy, para organizar y formar la policía sandinista del departamento de Chinandega. Una vez formada la institución policial, se me asignó la subcomandancia de la policía. Después de un tiempo y por reorganización del mando, fui retirado del cargo y por petición personal se me concedió el derecho a la vida civil, con la condición de tomar parte del batallón 4012, un batallón formado solo por excombatientes. Trabajaba como contador en la Copetrachi y cada 6 meses me movilizaba por 3 meses a combatir a la contrarrevolución hasta su rendición. Después trabajé como director de comercio del ingenio Germán Pomares Ordóñez. Con los años me desempeñé como gerente de Ecodepa. Todos los triunfos que obtuve como estudiante, lograr la meta de graduarme profesionalmente, los triunfos de desempeñar altos cargos en diferentes empresas, fueron posibles por la bendición que Dios hacía sobre mí sin saberlo. Durante mucho tiempo, llegaban a mi hogar hermanos evangélicos en representación de muchos templos como los Maranata, los Bautistas, los Pentecostés, los Testigos de Jehová, con la misión de entregarme el Evangelio de Jesucristo y la palabra viva de mi Creador Dios Padre Jehová. Y siempre los enfrenté con el argumento de que fuimos creados por la evolución del tiempo. Ninguno de estos hermanos pudieron hacer llegar a mi corazón el Santo Espíritu de Dios. Algunos se retiraban enojados, otros simplemente se retiraban y nunca volvían a llegar. En abril de 1989, a la edad de 34 años, llegaron a mi hogar los hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a entregarme el Evangelio de Jesucristo. Ese día, a las 2 p.m. de la tarde, nuevamente comenzó aquella batalla entre el Espíritu de Dios traído por los hermanos a mi presencia, combatiendo contra mi ignorancia consumida por años. Siempre consideré nuevamente que estos hermanos también se iban a retirar enojados como los otros. Mis argumentos en algún momento se esfumaron, pues el Espíritu Santo entró a los sentimientos de mi corazón y cuando me percaté, ya tenía la Santa Biblia en mis manos leyéndola. No supe en qué momento pasó el tiempo de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Fue una batalla de 5 horas entre el Espíritu de Dios y el espíritu del demonio que estaba apoderado de mi conciencia y de mis sentimientos. Con el tiempo, fui consolidando mi fe en los caminos de la lectura del Evangelio. Fui consolidando el conocimiento de la palabra del Viejo Testamento escrito por los profetas de Dios. Tomando conciencia, me arrepentí de todos mis pecados ante mi Salvador Jesucristo y me bauticé por inmersión de agua. De esta manera, muriendo con Cristo todos mis pecados, subí del agua,
naciendo con Cristo Jesús, una nueva criatura. Ese día, muchos hermanos que estaban presenciando mi conversión se llenaron de alegría y me felicitaban. En Lucas capítulo 15, versículo 7, el Evangelio de Cristo dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya, hermano. Bendito sea mi Padre y mi Señor Jesucristo. Con la llegada al poder como presidenta de Nicaragua, la señora Violeta Barrio de Chamorro cerró muchas empresas organizadas por el Frente Sandinista. Quedé desempleado y resistí junto con mi familia 4 años sin trabajarle a ninguna empresa. La Sagrada Escritura en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando el creyente, hermano, cuando el creyente tiene al Espíritu Santo, este lo guía a que tome sabias decisiones. Así que opté por emigrar al país vecino de Costa Rica, buscando nuevos horizontes, pues tenía que sacar adelante a mi familia. En este hermano país, con la bendición de mi Señor Dios Padre, encontré trabajo como chequeador de buses. Con los años me desempeñé como administrador de tiendas Mari. Después trabajé como contador de una cadena de supermercados conocido popularmente como el Galerón de las Ofertas. Después como contador de la empresa Goji Internacional S.A. Con los años opté por formar mi propia empresa, apoyado principalmente por mi estimada esposa, quien tenía la experiencia de hacer panes de repostería. Con la bendición de Dios y con la presencia de mi Salvador Jesucristo, recibiendo la luz de sabiduría del Espíritu Santo, la empresa fue creciendo. Teníamos 4 rutas de mayoreo. Se repartía la producción en las pulperías de la capital y en 2 provincias. Compramos casa propia, contábamos con vehículo repartidor del producto. Mi esposa, mi hijo, mis nietos menores y este servidor de Dios vivíamos felizmente en abundancia. El 12 de febrero del 2018 llegó a nuestras vidas la prueba de fidelidad con Dios. Fuimos engañados por personas demasiado cercanas en consanguinidad, de tal manera que nos despojaron de nuestro patrimonio. Perdimos nuestra casa, nuestros negocios y vehículos. Al tener el conocimiento de este contundente golpe, nos arrodillamos perdonando a quienes nos ofendieron y en oración entregamos en las manos de Dios el daño causado por nuestros familiares. Hoy vivimos una etapa espiritual cumpliendo siempre con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está en las Sagradas Escrituras del Evangelio. En Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la palabra, hermano. Estando en angustia por las pérdidas, les voy a confesar lo que nunca imaginé que iba a pasar en mi vida. Lo que sentí en mi corazón al despertar un 18 de abril del 2020. Esa mañana me levanto y me siento al borde de mi cama.
sintiendo en mi corazón un gran deseo de predicar la palabra viva de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sentimiento espiritual que sentía en mi corazón esa mañana, con sinceridad no puedo describirlo. Solo sé que me preguntaba, ¿cómo voy a predicar si no sé cómo hacerlo? El Espíritu Santo me llevó frente a mi computador y con el conocimiento que tenía de las Sagradas Escrituras, escribí mi primer mensaje de la palabra de Dios y del Evangelio de mi Salvador, Cristo Jesús. Así se da un nuevo inicio maravilloso en mi vida. Servir como predicador esparciendo la palabra de mi Creador Dios Padre y el Evangelio de mi Salvador Jesucristo. Nuestro Señor conoce los sentimientos de nuestros corazones según el comportamiento que manifestemos para el prójimo y para nosotros mismos. Él nos escogerá para sus propósitos. En las Sagradas Escrituras, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Así dice la Escritura, hermano. En el mes de julio del 2020 llega otra prueba del examen de fidelidad ante Dios. Llega a nuestro hogar el mal conocido como COVID-19, afectando a toda la familia. La preocupación más grande que tuve fue mi esposa, pues ella es hipertensa y padece el corazón. El mal la tocó levemente como al resto de la familia. A este servidor de ustedes me tocó muy fuertemente, pues no respiraba bien. Sentía que el aire me faltaba. Llegué al extremo de ensuciarme en mi lecho sin sentir. Prohibí que llamaran la ambulancia. Me mantuve siempre en oración con mi Salvador Jesucristo. Le pedía que me permitiera seguir esparciendo su santo evangelio. Mi esposa me atendía haciéndome vapor con hojas curativas. Los días posteriores me fui sintiendo mejor. Llegué a tener fuerzas y energía y hasta hoy sigo cumpliendo para lo que fui escogido por mi Señor Jesucristo, predicar el Evangelio y la palabra de vuestro Padre. Los temores y las ansiedades que lleguen por cualquier circunstancia a nuestras vidas, debemos combatirla con toda plena confianza como hijos que somos de Dios, hermanos. Debemos aprender a vivir centrados en su grandeza y en su poder. No importa si nos encontramos en situaciones muy difíciles, no importa el tamaño del problema. Debemos seguir firmes, confiando con fe que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos resolverá con paciencia, con amor y a su debido tiempo todos nuestros problemas. Mi esposa, de toda una vida, y este servidor de ustedes, ambos con 69 años de edad, con fe en nuestro Señor Jesucristo, nos mantenemos en oración constante, pidiendo ser redimido y restaurado, de tener nuevamente un hogar propio y un lugar santo para entregar el mensaje de la palabra de forma física a nuestros hermanos. El poder de la oración es real. Nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Nuestro Señor Jesucristo te dice, hermano, lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Oración, estimados hermanos, oración.
Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy las gracias infinitas por la escogencia de este servidor para cumplir con tus propósitos. Por el amor de Jesucristo, te ruego, Padre Santo, el resguardo de todos los que escucharon el testimonio de tu siervo y servidor de tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido, Señor, que resguarden los hogares de todos los hermanos creyentes en tu palabra. Te ruego, Dios, que nos dé salud y que venga a todos nosotros tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te entrego esta humilde oración, confiando, mi Señor, en tu santa voluntad. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano, por tu apreciada atención. Tu hermano en Cristo Jesús, Francisco García Ortega, teléfonos 506-64-84-4141, Costa Rica. Hermanos, oremos con fe. Dios nos bendiga a todos y que el Espíritu Santo nos guíe con luz de sabiduría. Hasta la próxima semana.